Movimientos Ciudadanos por Venezuela. Con Patricia Betancourt y Milcy Liebezeit. Bienvenidos al programa número 24 de Organizados, el programa que resalta lo mejor de nuestra gente. Bienvenidos. Hoy estamos desde Perú, desde la ciudad de Trujillo, una hermosísima ciudad colonial, también con mucho interés turístico. Y desde allí vamos a hablar con Miguel Ángel Lizcano, que es el líder de la plataforma Venezolanos en Positivo. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por ese espacio que me están dando en su organización. De verdad encantado de estar hoy con ustedes, hablándole un poco sobre lo que es Venezolanos en Positivo y de qué se trata este hermoso proyecto. Sí, estamos nosotras súper contentas hoy de tenerte aquí, Miguel Ángel. Para mí, bueno, es un placer muy especial porque yo soy fanática del Perú, me encanta ese país, me encanta su gente, su gastronomía, lo conozco bastante bien, aunque no he estado en Trujillo, pero bueno, para eso estás tú hoy, para contarnos muchísimas cosas. De verdad que gracias por venir y conversar con nosotras. Y bueno, tenemos muchas preguntas, Patricia. Así es, la primera de todas ellas es que, bueno, queremos saber quién eres tú. Sí, ¿quién es Miguel Ángel Lizcano? Bueno, Miguel Ángel Lizcano es un venezolano que viene de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Nací allá, soy guaro por nacimiento, pero también soy un granito por allá, zuliano, porque prácticamente toda mi vida pasé en el estado Zulia. Allí fue donde me gradué, soy ingeniero, soy médico también. Me gradué en la Universidad del Zulia hace ya mucho tiempo que ya ni recuerdo. Aunque ustedes me ven cara de joven, tengo mi edad. Ay, qué bueno. Eso es mejor que ser joven de verdad. Sí. Mira, Miguel Ángel, pero ¿cómo es esto? O sea, Patricia, primero que nada, Barquisimeto, cuna de venezolanos organizados, porque yo creo que cada segunda persona que entrevistamos nació en Barquisimeto. Yo estoy muy sorprendida. Y te voy a decir algo. Que sí. Siempre dirán que siempre tengo algo que decir, pero es que verdad, eres al revés a mí. Yo nací en Maracaibo y me crié en Barquisimeto. Así que... Bueno, yo nací en Barquisimeto, pero prácticamente mi vida la pasé allá en Maracaibo, Estado Zulia. Bueno, de hecho, antes de que se mezclara San Francisco con ¿verdad? Ahorita que, pero yo estuve cuando estuvo esa unión de la Municipalidad de San Francisco, cuando pertenecía a Maracaibo. Ah, sí, yo conozco muy bien porque ahí vivía una tía mía en San Francisco. Conozco muy bien. Imagínate. Mira, Miguel Ángel, aquí me quedé un poquito turbada con tu comentario. Tú estudiaste medicina e ingeniería. Sí, sí, correcto. Y todavía te ves tan joven. Fíjese, y tengo los 40 tantos ya. Ah, está joven. Entonces, ¿eres médico en qué especialidad? General. Eres médico general. ¿Y eres ingeniero en qué especialidad? En electricidad. ¿En el qué, perdona? Electricidad. Electricidad. Okay. Ingeniero eléctrico. Exacto. Sí, ustedes dirán por qué estas carreras prácticamente son muy distintas, las dos. Y es porque mi sueño era estudiar electromedicina. Ah. Por eso es que tuve que estudiar una y después la otra. ¿Y entonces pudiste unirlas? No,
lamentablemente mi sueño se vio truncado con esto lo de la problemática, lo que está pasando en el país, y ahí fue donde decidí emigrar. La desgracia que nos cayó encima. ¿Te refieres a eso, Sí, no? esa desgracia que nos cayó encima, lamentablemente fue así. Sí. Y tú estás en esa ciudad tan bonita de Trujillo. Mucha gente no la conoce. Mucha gente, hay muchos Trujillos en el mundo. Estábamos hablando Milce y yo. Hay Trujillo en México, en Venezuela, en España, que es la original. Pero es ciudad de Trujillo en Perú, es una ciudad muy bonita. Es al lado del mar, ¿no? Sí, de hecho estamos cerca, como a media hora del mar, del Pacífico. Y tiene una playa muy hermosa que se llama Huaco, de hecho muy conocida a nivel mundial porque allí se dan los surfistas. Los mejores surfistas que han habido a nivel mundial salen de esa playa de Huacho. Miguel Ángel, yo no sabía que la ciudad de Trujillo era la segunda más grande del Perú. ¿Qué tan grande es? Fíjese que, bueno, lo grande que es Trujillo, como te dije anteriormente, es la segunda ciudad más grande y más importante del Perú. Te puedo decir la extensión poco solamente, menor que Lima. Ok. Bueno, Lima es una ciudad muy extensa realmente. Pero es una ciudad de millones de habitantes o no llega al millón todavía. Sí, sí, de hecho ya sobrepasa el millón, 1.200.000. Qué interesante. 1.200.000 de habitantes. Una ciudad además de donde viene la danza La marinera, marinera, que la es la marinera. típica del Muy, Perú. Es como decir el joropo venezolano. exactamente. De Algo acá así. nació, de acá de Trujillo, nació la marinera. De hecho, es un baile típico del Perú y es muy reconocido también a nivel de otros países. Ok. Así Miguel es. Ángel, imagínate, estudiaste medicina y estudiaste ingeniería para tratar de hacer una carrera que uniera las dos cosas. Bueno, no fue posible. En ese momento estabas en Venezuela. ¿Cómo fue que lograste, o sea, cómo fue que decidiste irte a otro país? ¿Cómo fue que decidiste ir al Perú? Bueno, lamentablemente, como a todo venezolano nos pasó, em, fue la situación del país, ¿verdad? En ese tiempo estaba dando clases en una universidad allá en Venezuela y como todo profesional de que la educación no nos daba la base para mantener a nuestra familia. De hecho, en mi casa habíamos 5 personas que trabajábamos en distintas paradas, mi esposa, mi hermano, mi madre, mi padre también. Y bueno, y no nos alcanzaba para nada. Sustentar el plato diario de comida, a veces comíamos una sola vez, con 5 personas que estábamos trabajando. Entonces, ahí empezamos a adelgazar y yo veía que eso no era algo normal. Claro. De hecho, empezamos a trabajar doble turno, tanto mi esposa como yo, y mi madre también, para ver si podíamos subir un poco la calidad, aunque sea del costo de la comida. Y llegamos a un punto que dijimos, no, ya está bueno, no podemos más. Tenemos que salir como sea. Vendimos algunas cositas allá que teníamos, que, como todos saben, se compra con mucho esfuerzo. Eh, y con eso empezamos a salir. Nos dio solamente a llegar después de la frontera. Eso fue una odisea porque tuvimos que emigrar, pero como mochilero, pidiendo colas hasta llegar a Perú. De hecho, bueno, yo hice un pequeño resumen, pero como se está enviando todavía, allí está el pequeño resumen más o menos que hice. Hay alguna foto que tomamos por el camino de ese recorrido, de esa travesía que emprendimos como mochileros de Venezuela acá a Perú. ¿Y atravesaron? ¿Qué atravesaron? ¿Qué países atravesaron? Bueno, atravesamos Colombia, Ecuador y nuestra meta era llegar a Lima. Pero lamentablemente en el camino yo me enfermé, me dio una hepatitis A y no pudimos seguir en el camino porque nosotros no conocíamos nada.
Ni siquiera conocíamos dónde íbamos a ir, para dónde íbamos a llegar, nada, nada, absolutamente nada. En el camino también vi morir gente de frío, de sed también. Muchas personas se deshidrataron en el camino. Y lo que más me llamó la atención fue una joven que venía en el camino con nosotros y ella cargaba una bebé. Y ella murió en el páramo de Berlín, un páramo que hace bastante frío en Colombia, mucho el frío de allí. Y ella, su bebé murió allí de hipotermia. Mm. Era tanto el frío que su bebecita murió allí. De hecho, ella en el video de la cantante que canta, no me acuerdo cómo se llama la cantante, la que canta Me Fui, Sí. Sí. aparece en el video, aparece un homenaje a ella, a esa niña con su mamá. Aparece un Ese homenaje de ella. camino, o sea, tú eres un caminante. Sí, fue un caminante mochilero. No, no de esos caminantes que, porque ahorita se están viniendo, no, ese es otro tema muy extenso que tratar, pero sí fue Sí. uno de esos caminantes del primero que salimos y nos costó duro, nos enfrentamos a tantas cosas que gracias a Dios em, fue, no no diría que fue un trauma, sino más bien mucha vivencia que uno en ese camino se dio, te analizas como física, mentalmente, perdón, mentalmente te analizas y dices, y haces un cambio en tu vida que de verdad es el, si tú lo experimentas, de verdad que cambia, ¿verdad? Cambias en cuanto a buscar de Dios, en cuanto a buscar ayudar a las personas, te cambia emocionalmente, de verdad que sí. Qué duro lo que nos estás contando y sobre todo cuando uno sale del país, uno quisiera como conocer los otros países por donde va pasando, pero ese camino no ha sido para conocer otros países, sino para conocerse a uno mismo, o sea, es como una transformación a medida de que van en ese camino. Y ustedes siendo los primeros, me imagino que abrieron ese camino para que otras personas siguieran, fueron los primeros que tuvieron esa experiencia. De verdad que es doloroso lo que estás contando y bueno, sí, me imagino que para la vida es una experiencia muy grande que al final termina haciéndote fuerte. ¿Y qué pasó? Entonces llegaste a Trujillo porque estabas enfermo y ahí te quedaste. Sí, en ese tiempo nos quedamos, recuerdo yo que llegué a la Plaza de Armas de Buenos Aires, es una localidad de acá, está cerca de estoy yo ahorita. Y bueno, allí me quedé y estaba muy enfermo. Todos estábamos mal por el camino, el trayecto. Claro. Imagínense de caminar distancia, duramos 35 días de caminata. Una pregunta, Miguel Ángel, Entre antes de, aventones estaban, dígame. ¿con quiénes ibas tú? O sea, ¿quiénes fueron los que salieron juntos? Bueno, estábamos mi hermano, mi esposa, mi hijo, mi hija, otros amigos. En un total éramos 20, pero cada uno fue quedando en el camino. Unos se Wow. fueron en Colombia, otros en Ecuador, y los que llegamos a Perú fue prácticamente mi familia como tal. Ok. Y entonces llegas enfermo. Sí, llegué con una hepatitis A acá a Trujillo, no podía moverme, nos recostamos, me acuerdo yo que nos recostamos en esa plaza de armas y me daba vuelta todo, quería vomitar, estaba demasiado delgado, típico lo que da la hepatitis. Y bueno, allí recuerdo que se iba a hacer la noche y se nos acerca el párroco de la iglesia, el padre William, se llama él, párroco de la iglesia de Buenos Aires, y se nos acerca y nos dice que allí no podemos estar en esa plaza, porque era una plaza pública y no podemos dormir, porque nosotros habíamos hecho nuestra carpita y todo para quedarnos allí dentro. Y el frío era insoportable, porque de paso llegamos en pleno invierno. Y, y bueno, el párroco se nos acercó y en ese entonces vio que estábamos enfermos y llevábamos un niño pequeño también. Y él se nos acercó y nos dijo que allí no podíamos estar, que si
quisiéramos, nos quedáramos dentro de su iglesia. Y de ahí empezó toda mi vida acá en el Perú. Fuimos hasta la iglesia, gracias al padre, ¿verdad? Allí estuvimos ayudándolo, él nos donó medicina, nos donó comida. Gracias a ese padre pudimos abrir camino acá en el Perú. Una cosa, ¿por qué escogieron el Perú? O sea, ¿por qué ustedes querían llegar a Lima? Porque teníamos amigos anteriormente, antes que llegara tanto venezolano, los amigos que teníamos acá en el Perú nos decían, bueno, el Perú se consigue trabajo muy rápido y es poca el papeleo que uno hace. Porque teníamos problemas con el pasaporte. Mi pasaporte estaba por vencerse y no me permitían ir a otro país. Entonces nos explicaron que en el Perú sí, el Perú es mucho más fácil y para sacar el tema del papeleo, lo que es el carnet de extranjería, era un poco menos complicado. De hecho, todavía es menos complicado sacar los papeles acá en el Perú. No es tan engorroso como en otros países que le piden visa, pasaporte, X cosas. Acá en el Perú no. A pesar de que han habido muchos casos de violencia de venezolanos, Perú no ha sido radical en cuanto al venezolano. De verdad que no ha sido mucho como en el caso de que está pasando hoy día en Chile o en Estados Unidos. En el Perú no ha pasado todavía eso. Esperemos que no pase todavía. Gracias al cielo y gracias a un padre, a un sacerdote que le extendió la mano en el momento. Hoy en día, me imagino, tendrán una muy buena relación. Eso les permitió que se recuperaran no solamente en la salud, sino también anímicamente. Y bueno, ahí te quedaste y comenzaste a trabajar. Y cuéntanos ahora, ¿cómo fue eso del trabajo? Me imagino que habrá nacido ese ánimo después de tanto sufrimiento. Vamos a hacer algo chévere ahora. ¿Cómo fue que empezó a nacer Venezolanos Positivos? Bueno, después que empecé a trabajar, trabajé en la rama de la construcción. Era cargando cemento. Nunca había hecho eso en mi vida. y no es porque sea un trabajo que denigre a la gente, sino que como uno no está acostumbrado, pasa muchas situaciones en cuanto a ese tipo de trabajo. Sí. Pero uno se acostumbra. Al año me fui acostumbrando y de verdad que ver a ese tipo de personas o convivir con ese tipo de personas también lo transforma a uno, porque uno, bueno, en mi trabajo ya en Venezuela era otro tipo de trabajo y uno al parecer no miraba a ese tipo de personas. Bueno, en mi caso, pues, no miraba a ese tipo de personas. Nos pasa a muchos. No, lo pasamos como obvio. Sí. Y ahorita lo veo con otras perspectivas. De hecho, me encanta ayudar a las personas. Antes no hacía nada de eso. Antes por lo menos veía a alguien tirado en la calle, no me importaba, ¿no? Ahorita no, ahorita veo, me agacho, converso con esa persona, porque yo viví esa misma situación de calle que ellos están pasando. Y por algún problema que ellos tengan, es que ellos están en esa situación de calle. Sí, claro, Entonces, yo creo que lo que tú has vivido es una experiencia que te ha enriquecido muchísimo como ser sí, humano. sí, eso sí es cierto, O porque sea, anteriormente, cambió tu perfil. Tú eras uno cuando saliste de allá y eres otro ser humano ahora. Y en ti, digamos que vemos el ejemplo, y por eso me parece muy interesante esta conversación contigo, porque vemos el ejemplo de muchos venezolanos que salieron a caminar el continente huyendo del drama que estaban viviendo en Venezuela. Y lo que vemos en personas como tú, estamos hablando de personas buenas, de personas honestas, es esa transformación como ser humano. Tú estás diciendo, yo antes no miraba a alguien que estaba tirado en la calle. Ahora digo, yo imagino que la pregunta es quién estará detrás de ese rostro que yo estoy viendo allí. Porque tú estabas ahí y eras un ingeniero y médico. y fíjense, y me ha pasado mucho que cada vez que hablo con esa persona y me la acerco, sobre todo personas mayores, personas que caen más en esa decadencia,
eh, uno dice, bueno, esta persona no es lo que aparenta. De hecho, hasta hablan mejor que una persona educada y son más educados que una persona estudiada. Entonces, hay personas que no las miramos con desprecio y eso es mal. Eso es tal. De hecho, a mí me pasaba anteriormente, como le contaba. Y eso me cambió de verdad que sí para bien. Y emocionalmente también me abrí, porque era muy cerrado emocionalmente, y me abrí más en cuanto al corazón. Me tocó abrir mi corazón, de verdad que sí. Uno de los Y bueno, mayores, sí, dime. y bueno, ¿cómo nace Venezolano en Positivo? Que fue la pregunta concreta que me hiciste. Sí. De veras es muy interesante, Miguel Ángel, lo que me estás contando y sobre todo ese gran aprendizaje para todos los venezolanos. No son las personas, son las circunstancias. Y eso es algo que nosotros hemos tenido que aprender. Pero bueno, ya te conocimos un poquito y ya sabemos de dónde vienes y qué has hecho y todo. Pero ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata Venezolanos en Positivo? Bueno, Venezolanos en Positivo nace de esa idea de mostrar al venezolano de bien, el venezolano que hace lo bueno en el extranjero. De hecho, recuerdo que estaba en mi cama, ¿verdad? Porque eso fue durante la pandemia, que estábamos todos en casita por esta enfermedad. Y recuerdo que me senté a ver el Facebook. Estuve viendo el Facebook y vi que habían muchos comentarios de personas enemigas. Lamentablemente hay mucha xenofobia también contra el venezolano, aunque muchos medios lo nieguen o muchas personas digan lo contrario, sí hay mucha xenofobia contra el venezolano. Y eso se ve arraigado más en las redes sociales. De hecho, hay videos, me acuerdo yo que estuve viendo videos de cómo votaban a personas en Colombia y acá mismo en Perú durante la pandemia. Las sacaban a la calle porque no tenían cómo pagar su Sí. arriendo. Y eso me llevó a dar una idea, ¿verdad? De cómo esas personas decían, tal venezolano hizo X cosas. Siempre mostraban el lado malo del venezolano. De hecho, hasta los medios locales de acá del Perú fue tanto que eso fue una crisis, digo, mental al peruano, que nos miraban en la calle como si fuéramos una cucaracha, como que si todos fuéramos ladrones. Y eso creó mucha xenofobia. Entonces ahí fue cuando tuve esa idea de decir, bueno, tengo que hacer algo de verdad porque yo no me veo como un delincuente. De hecho, no soy un delincuente. Pasé por muchas situaciones y creo que no fue el único. Fueron muchas personas que pasaron lo mismo que yo y hoy día están laborando en lo que realmente quieren o si no se dedican a otra cosa y le agarran amor a lo que se dedican. Entonces dije, no, tengo que hacer algo y tengo que mostrar a esas personas de bien. Me acuerdo yo, mi primer contacto fue con un amigo que está en Nueva York que montó un puesto de comida rápida. Esa fue mi primera publicación en Venezolano en Positivo. Y hablé con él, le digo, mira, tengo esta idea, no tenía el nombre todavía. Y él me dice, chico, eso es algo positivo, me dice él. De verdad que sí, es algo positivo de que tú hagas eso. Entonces ahí se me ocurrió la idea, bueno, venezolanos en positivo. Y de ahí viene el nombre de Venezolanos en Positivo. Me acuerdo yo que lo entrevisté, hicimos una entrevista con su fotografía, un tipeo normal y listo. Lo publiqué, hice una fanpage en Facebook, lo publiqué. Me acuerdo que tuvo bastantes reacciones. Y yo, bueno, y como que le gustó a la gente. Fui, entrevisté a otra persona y esa persona me llevó a otra y a otra y a otra. Y así fue que fue creciendo Venezolanos en Positivo. Fui conociendo en el camino
bastante gente que hacían cosas increíbles que uno se imagina que no existen. Hay personas, se ven tantas cosas en las redes que no muestran lo verdaderamente que es el venezolano, emprendedor. Y de verdad que Venezolanos en Positivo ha cambiado mi manera de ver a una persona, porque esas historias a veces que ellos me cuentan y de lo que ellos han pasado para poder ejercer o trabajar en lo que se dedica, también te fortalece. Dicen, wow, no solo yo pasé tanto trabajo, sí más personas que pasaron lo mismo. ¿Cómo definirías tú Venezolanos en Positivo? ¿Es una plataforma? ¿Es una web? Explícale a la gente en qué consiste exactamente. ¿Dónde muestras tú esos testimonios, esas historias de vida? Bueno, principalmente nosotros ahorita en este momento llamamos Venezolanos en Positivo un canal digital. Ya próximamente lo queremos convertir en una organización, pero eso es paso a paso. Pero Venezolano en Positivo es un canal digital, lo pueden seguir en Instagram y en Facebook. Tenemos nuestra fanpage por Facebook y tenemos el canal que hacemos los live por Instagram, donde mostramos esta historia de vida del venezolano. Allí se muestra todo lo que es el venezolano de bien, venezolano que ha hecho la diferencia en el extranjero. Eso es importante, el hablar bien y el hablar lo positivo también de nosotros. No todo es negativo. Hay gente que como tú salió de las cenizas y volvió a resurgir y está aquí, es una persona maravillosa que ha aprendido muchísimo. Y así como está tu caso, hay tantas personas. Y es importante, es muy importante hablar de eso. Yo creo que en parte, Patricia, lo que nosotros hacemos es también un poquito eso. Ser venezolanas que hablamos de lo positivo que hace gente como haces tú. Y el Ángel, ¿cuánta gente los está siguiendo hoy en día? En este momento nos siguen alrededor de 62,000 personas en Facebook y vamos para los 2,100 en Instagram. Porque la plataforma de Instagram apenas es una plataforma nueva, pero la de Facebook sí ya vamos para 2 años de que se fundó la plataforma en Facebook. Me imagino que entre tanto ya no lo haces solo, debes tener personas seguramente que te apoyan en esto. Sí, de hecho somos un equipo, empecé yo solo y a medida que fui conociendo gente fui integrando a mi familia, a mi esposa, mi hijo pequeño, mi hija, mi hermano, sus amigos de mi hija también me han estado ayudando. Y en ese camino de esas entrevistas fui conociendo a Juan Barroso, ¿verdad? Que se integró a nuestro equipo de trabajo. Él tiene una sección llamada Visibles en Expansión. Ya voy a hablar un poquito, porque también Venezolano en Positivo es el canal como tal, pero también tenemos unos espacios. Tenemos a Juan Barroso que se encarga de Visibles en Expansión. Tenemos a Adriana Herrera que se encarga de InLive, los likes que se hacen a esas personas. Mi caso también se encarga que también, a pesar de que no sé nada de comunicación, me tocó también hacer live en vivo por Instagram. Tenemos también a Elvis Torrealba. Él tiene un espacio llamado Ni tan cerca ni tan lejos. Hace entrevistas a músicos venezolanos, músicos que han hecho carrera en otros países. Tenemos a mi hija que es la presentadora de Esta es Venezuela. Ella da anécdotas, todo referente a Venezuela. Esos son los espacios que tenemos ahorita en Venezolano en Positivo. Y por fuera de Venezolano en Positivo tenemos un espacio de lo que es ayudas sociales. De hecho, durante la pandemia también tuve una idea de contactar ONG y organizaciones que están haciendo vida en la mayoría de los países, pero de ayuda a venezolanos en concreto. Contacté a cada una de ellas, les envié correo y ellos me empezaron a escribir por correo. Allí le dije, tengo una idea, quiero que todos convivan en un grupo de WhatsApp. A cada una les expliqué
quiero hacer que todas convivan así en un grupo de WhatsApp para que se puedan compartir ideas, compartir testimonios, también contactos, ¿verdad? Para que ellas mismas se ayuden entre sí. ¿Y funcionó? Y sí, de hecho, se llama Todos Unidos por Venezuela, este grupo de WhatsApp. Y bueno, ya en este instante, como ya he dejado un poco eso, no interactúan mucho, pero mientras yo interactúo, ellos vuelven otra vez. O sea, ellos me ven como el líder de este grupo, Siempre. aunque a veces digo, no, yo no quiero figurar, pero yo quería era que ellos interactuaban, pero ellos me ven como el líder de este grupo. De hecho, intenté con Mara, ¿verdad? Que ya estuvo que fue la del contacto con ustedes. Ella Sí, estuvo incluida en este proyecto. Y vamos a llamar Todos Unidos por Venezuela. Hicimos un pequeño ensayo en error y bueno, no se dio, pero quiero retomar eso porque de verdad que se necesita esta unión de estas organizaciones porque a veces estamos unidos pero revueltos. A veces no es la unión que deseamos, a pesar de que ellos ayudan a muchas personas, pero no estamos unidos como tal. Hay organizaciones que tienen más contactos que otras, hay organizaciones que no están registradas, pero ayudan a venezolanos. Entonces, es bonito, ¿verdad? Mientras ellos convivían en eso, aprendí otra vivencia y otra forma de ver al venezolano. El venezolano le gusta ayudar, le gusta dar la mano a otras personas Mm. y lo hacen de todo corazón. Y eso lo aprendí en Todos Unidos por Venezuela. Hay muchas cosas que me llaman la atención. Una de ellas es, yo no soy líder, pero al final sí lo eres. O sea, eso siempre, eso sucede mucho. Personas que simplemente, sin saberlo, se convierten en líderes para otras personas. Y eso es bueno, eso está bien también. Y la otra cosa importante es que sí, hay muchísimas asociaciones y hay muchísimas distintas maneras de pensar. Lo importante es que todos se unan en un solo objetivo. Mientras eso no suceda, todas esas discordias, o digámoslo así, esas diferencias van a prevalecer, pero si uno sabe el objetivo está, lo cual, y eso tiene que estar definido y muy bien definido, en ese momento todo va a funcionar. De verdad que felicidades por todos esos esfuerzos de unir y de organizar a las personas, porque sí, porque vale la pena. yo con respecto a eso del liderazgo, siempre digo que es que tú no eres líder porque tú quieras ser líder. Siempre son los otros los que te hacen líder. Uno a veces tiene la idea de que los líderes, ellos deciden, ahora yo voy a ser líder. No. A los líderes los hacen las personas que siguen a esa persona que los está guiando. Entonces, es una responsabilidad que te ponen encima. Me llama muchísimo la atención cómo has crecido como ser humano, Miguel Ángel. Yo estoy segura de que este Miguel Ángel de hoy no tiene nada que ver con el que vivía en Venezuela. Y tú eres entonces un ejemplo vivo de que las situaciones duras sacan en muchísimas ocasiones lo mejor de la gente. Y entonces es cuando uno dice, hemos sufrido, hemos vivido cosas terribles, pero en muchos casos ha valido la pena. Porque esa persona que tú eres no estaría dándole al mundo lo que tú le estás dando. Que además yo Sí, creo que ni tú mismo te lo imaginaste nunca. no, es como se lo estaba contando, ni me imaginaba estar en esta posición de estar en este medio, porque de ser estudiado en algo a ver otro tipo de medios, a estar en la parte de edición de video, a estar en la parte de entrevistas, a estar en la parte de acá del live, a conocer otros tipos de cosas, ni lo pensaba por acá, me pasaba por la mente de estar en este tipo de medios así como tal. De hecho, soy una persona muy tímida y he aprendido acá a soltarme un poco. Como he estado entrevistando a personas, he aprendido a soltarme un poco esa timidez que tenía antes. Y de verdad que sí me ha cambiado venezolano en positivo para bien. Qué bueno. No, de tímido no tienes nada. Breve pregunta.
quieren formar una asociación, ya organizarse y registrarse, porque seguramente con eso van a obtener muchas ayudas. ¿En qué plano se quieren organizar específicamente como asociación, digo? Y queremos crear una organización de ayuda también, porque hay personas que nos escriben y nos dicen, ustedes conocen a tal organización, necesitamos una ayuda porque queremos hacer una panadería. O necesitamos, como ustedes conocen a tantas personas, necesitamos que nos ayuden porque nos están sacando del arriendo. Y de verdad que detrás de venezolanos en positivo, a veces eso me entristece porque yo digo, bueno, venezolanos en positivo no se trata de una ayuda como tal, una ayuda social, sino de mostrar las buenas personas que hay en Venezuela. Y entonces recibir tantos correos de personas que nos piden ayuda, yo digo, wow, hay personas también que necesitan ayuda y debemos hacer algo. De hecho, mi esposa se carga de la parte social, pero hacemos ayuda que solamente costeamos nosotros, los que estamos dentro de Venezolanos en Positivo. Nos llamamos como Team Venezolanos en Positivo, nos llamamos. Somos un equipo, ¿verdad? Y nosotros mismos costeamos todo lo que es esa ayuda. Por lo menos durante la pandemia nos tocó ayudar muchas personas haciendo bolsitas de comida que nosotros mismos costeábamos y ayudamos a esas personas así que estaban pasando esas dificultades. Claro, eso es con su debido proceso, porque hay personas también que utilizan ese tipo de cosas como para dar lástima y reciben ayudas porque no quieren trabajar, así de sencillamente. Lamentablemente sí hay muchas personas que hacen eso. Hay de todo. Sí, sí, eso es correcto. Entonces, bueno, ¿qué metas tenemos a futuro? Crear esta organización, seguir con los planes de Todos Unidos por Venezuela, pero no solamente queremos crear venezolanos en positivo, porque no solamente hay personas buenas en Venezuela, hay personas buenas en Perú, hay personas buenas en Colombia, hay personas buenas en Ecuador, y llamar a cada uno de esas plataformas, peruanos en positivo, ecuatorianos en positivo, pero que muestren a esas personas como tal, esas personas que hacen la diferencia en esos países. Qué bonito. Es nuestra visión. Qué hermoso. Patricia. Maravilloso. Yo digo que tú eres expansivo, tú eres un venezolano en positivo, por eso has podido hacer tantas cosas, por eso cuando cuentas tu historia, la cuentas con una valentía y con una serenidad también, que tú podrías contarla llorando, pero no lo haces, ¿no? O sea, pasaste momentos muy duros ahí en el camino, me imagino, pero se te ve esa valentía, ese agradecimiento. Eso te hace valiente, te hace alguien valioso también para la sociedad. Y quiero agradecerte personalmente por el trabajo que haces. Y estoy contenta de que te hayamos entrevistado aquí, porque no te puedes entrevistar tú mismo. Tú serías un personaje para ti mismo. Sí, no, de hecho, ya sería la cuarta entrevista que he tenido para venezolanos en positivo. Bueno, dando la cara a venezolanos en positivo. Con ustedes sería la cuarta entrevista que ya he tenido. Y de verdad que sí, a pesar de que cuento la historia serenamente, pero aquí dentro se me hace como un nudo en la garganta. A veces de recordar tantas cosas que uno pasa en el camino o esas cosas que te impactan, te hacen como un nudo en la garganta. Sí. Y bueno, de verdad que Venezolanos en Positivo sí ha cambiado mi vida para bien y toda esta travesía que he vivido también me ha cambiado para mejor. Un nudo en la garganta lo sentimos nosotras también. Yo creo que Patricia ha sentido esta noche lo mismo que yo. Una emoción, realmente una emoción, una identificación en cierto modo
cada uno en su caso, pero todos nos identificamos con ese mismo dolor, con esa misma tristeza y sobre todo con esa misma sonrisa y esas ganas de seguir adelante, porque si nos echamos a morir, entonces ya se acabaron los venezolanos y no queremos, todos luchamos en contra de eso. Y por eso, felicidades, que hayan 1000 venezolanos en positivo, que hayan peruanos en positivo, colombianos, chilenos, lo que sea. Pero me imagino que para que crezcan van a necesitar un apoyo. Y entonces ahora viene nuestra pregunta, ¿de qué manera podemos apoyarles? Bueno, la forma que nos pueden ayudar sería seguirnos por nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram. De esta forma nos podrían ayudar a que crezca mucho más este canal y a que crezcamos como canal digital. Mientras ustedes compartan y nos sigan, nosotros lo haremos de mucho corazón y pondremos 1000 empeños en mostrar siempre que los buenos somos más. Bien. Nosotros Sí. vamos a colocar, como siempre, en la descripción de este video, todas las coordenadas del canal Venezolanos en Positivo para que ustedes puedan contactarlos, pero además también se pueden hacer donaciones, por ejemplo. Una persona que quiera Sí. ayudarlo. Sí, cualquier persona que nos done, sobre todo equipos para poder movilizarnos, sería excelente. De hecho, estoy estrenando con ustedes esta nueva oficina de Venezolanos en Positivo, ¿verdad? Que fueron por donativos. Y no solamente de personas venezolanas, sino empresarios peruanos también, que han Qué hecho bien. sus aportes por allí. De Bonito. verdad que sí. De verdad que es muy bonito, es una bella iniciativa. Estamos muy contentas de tenerte aquí hoy y de que nos hayas contado tu historia, tu testimonio. Creo que eso le va a dar mucha alegría y esperanza a muchas personas, porque eres muy fuerte, Miguel Ángel, y muchísimas gracias realmente por eso. Y bueno, aquí en Europa hay muchos venezolanos que también son positivos. Si te podemos ayudar a conseguir gente que tratar, avísanos. Y bueno, yo me imagino que Patricia tiene una larga lista de personas muy buenas, muy positivas y que están haciendo grandes cosas por Venezuela y sobre todo en los países donde están. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, aquí estamos a la orden para ustedes también. Igualmente, les agradezco este espacio que me están dando y bueno, sería excelente que me contactaran esos venezolanos para que crezcan un poco más, a pesar de que hemos estado corto de tiempo, pero por allí sacamos siempre tiempo de entrevistar a esas personas y lo hacemos de corazón, sin nada a cambio, lo hacemos realmente de corazón. Muchas gracias, Miguel Ángel, por enseñarnos la importancia de trabajar organizados.